Saludos a todos nuestros seguidores en YouTube. Estamos aquí una vez más, los chicos de For Creatives con... Yo soy Blink. Y Yoshi al habla. En esta ocasión no vamos a analizar un video, vamos a comentar sobre una nota de un suceso que ocurrió hace un par de semanas ya, aquí en nuestra ciudad, que... Bueno, no tanto el evento de lo que sucedió, sino nota que surgió un poquito después sobre una situación que se ha repetido varias veces y a todos estoy segura que nos ha tocado verlo en algún momento de nuestras vidas porque es algo que constantemente sucede y sobre todo en situaciones como esta, donde hay una tragedia, donde ocurre algo, una situación pues bastante lamentable, sí, alguna pérdida, y suele recurrir a ese tipo de situaciones que salen a deslumbrar y como que la gente se deja pantallar muy fácilmente por ellas, no solo aquí, en todo el mundo suelen suceder. Esta es de un accidente que hubo en una casa habitación en una colonia aquí en la ciudad de Guadalajara, donde hubo una explosión por acumulación de gas. 5 viviendas resultaron afectadas. Creo que esas todas las tuvieron que derrumbar. Hubo al menos una persona fallecida y 7 personas con lesionadas, algunos de gravedad, obviamente variando un poquito. El estado de ellas. El estado de cada uno. Y aparte, pues, de todos los daños materiales de otras casas colindantes, vehículos que estaban estacionados y demás situación. Sin mencionar, pues, el pánico que se generó por la situación. En la colonia, pues, de haber sucedido en la noche cuando las personas literalmente estaban descansando. Entonces, pues, pasa esta situación lamentable. Llegan las unidades de emergencia, atienden la situación, rescatan a las personas que, pues, están... todavía están a salvo. Y eso, pues, como dijimos, fue hace más de una semana. Pero hace un par de días fue cuando por ahí en las noticias, en la radio, en internet, vi esta nota que es precisamente esta referencia que dice donde sale una de los vecinos de la casa que tuvo el accidente, que tuvo la explosión. Obviamente es una de las casas afectadas, pero no fue la principal. No, pero aún así resultó en pérdida total sí, aún así porque aún así tuvieron que venir y derrumbar lo que quedó de los escombros de estas 5 casas en específico, de las más afectadas. Pero que en el cual uno de los inquilinos hace un testimonio o habla de la idea de que a pesar de la destrucción que causó y del tamaño de la explosión que fue, donde, como dijimos, resultó fallecida una persona, se asombra de que un cuadro de la Virgen de Guadalupe no resultó con daños significativos. Creo que... Bueno, dice que está intacto. Sí, bueno. Realmente menciona que dicen que hasta incluso llovió después y que no le cayó ni una gota de agua. Sí, a pesar de que ya estaba en intemperie porque ya no están los cimientos de la casa, ya no tienen sí, ya no había nada que protegiera. Ya no lo está protegiendo. Y que también menciona, porque en la entrevista que le hicieron para hacer la nota, menciona que hubo otros cuadros y hubo otras cosas. Y obviamente muchos de sus bienes, de sus casas, todo eso sí pudo. No, pues todo se perdió. Sí resultó destruido, resultó dañado, pero que milagrosamente el cuadro sobrevivió intacto. Sí, y que obviamente da su versión del por qué. Es una explicación de que el cuadro tiene esta particularidad, ¿no? Porque incluso hace esa separación, ¿no? Otras cosas religiosas, no, esas no se salvaron. Pero este cuadro en específico, sí. Pues es que él le menciona que era de su hermana, una hermana que ya falleció, y que ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe, y que por eso le tenían mucho cariño a ese cuadro, y que los dejó a ellos, sí. Sí, se los dejó a la familia, así que como que tienen una relación sentimental especial con él. Bueno, emocional, no más que sentimental. Una relación emocional con él, que es en ese sentido. Y también mencionaban que ya desde que había fallecido la hermana, pues incluso que se tenían como efectos en casa, ¿no? De que de repente que se movían cosas, o que se movían las cortinas, así efectos escuchar ruidos de que sentía la presencia de la hermana todavía ahí en la casa, ¿no? Y de que el cuadro ya sobrevivido es la prueba fehaciente de que la Virgen y su hermana juntas los protegieron precisamente de esa tragedia, así como ellos no murieron, perdieron absolutamente todo, pero como la familia, a pesar de sus lesiones, porque menciona que sí tiene familiares lesionados en el hospital todavía, pero están vivos, así que eso fue gracias a la intercesión de la Virgen y de su hermana. El hecho que se hayan salvado, sí, es que es una situación que puede, obviamente, resonará con mucha gente porque, como digamos, es algo común. Es algo común escucharlo, y sobre todo por como lo relata la persona que lo está hablando. Si quieren leer la nota completa, como ahorita nada más le estamos dando comentarios rápidos, pero la nota la vamos a dejar aquí a pie de la descripción. La razón por la cual nos llama mucho la atención es porque precisamente este hecho de que lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, bajo diferentes circunstancias, donde vemos ese patrón, ¿no? Te dicen, una situación lamentable sucede, alguna persona, ya sea la persona que directamente resulta afectada o personas que están aledañas a los afectados, te hablan sobre cómo encuentran o ven alguna situación como esa, hay una imagen religiosa que se salva, o
hacen un pedido para una intervención y ellos resultan beneficiados de alguna manera y empiezan a atribuirlo a que el hecho de una intervención divina directamente. Yo desde que lo escuché estando muy chico de este tipo de referencias no podía evitar tener algún tipo de duda, porque recuerdo en algún momento donde he escuchado cosas como que mencionan de un pariente, por ejemplo, una tía que está enferma. Y dicen, pues vamos a hacer oración, vamos a pedirle a la Virgencita, vamos a hacer una manda, porque es una situación también bien común aquí de nuestro México mágico, y me imagino que también en América Latina. Voy a hacer una manda para pedirle a mi santo de devoción que me conceda mi petición, mi milagro. Sí, ya sé que yo mismo supera una situación difícil, o una persona, como dijimos, una persona cercana querida, supere esta situación difícil, y yo le voy a dar algo a cambio en relación a un montón de oraciones o hacer un tipo de sacrificio directamente. Aquí parece que el sacrificio lo hicieron antes de la situación difícil y aún así pasó la situación difícil, pero aún así atribuirlo al efecto de como si hubiera de veras esa intervención. Entonces yo me preguntaba como la idea, ¿y cómo funcionará esto? ¿No hay una lógica realmente? Porque estoy seguro que hay muchas personas que le piden y no se les concede, que le piden a Dios o a la Virgen, a quien quiera que no sé, que se curen de una enfermedad, que pasen de una situación complicada. Incluso con cosas mundanas, porque siempre se ha escuchado, sí. A pesar de que te dicen que no lo utilices como en vano, pero la gente siempre lo hace, y en voz, y lo hacen de voz como muy orgullosos, muy voz alta, de decir, que por favor Diosito, ayúdame a encontrar las llaves que necesito para llegar temprano al trabajo, no sé. Sí. Me perdió el celular, Dios mío, ayúdame. Sí, porque de verdad necesito mi celular, que es una herramienta de trabajo, obviamente sí hay. Después varía mucho de niveles, pero y quieran o no, lo están diciendo en serio, porque en ese momento, en un momento de angustia, en un momento de preocupación, es a quien recurres, pues. Vas directamente a hacer este requerimiento, decirle, oye Dios, ayúdame, porque estoy en apuros. Pero obviamente va a haber una gran cantidad de ocasiones en las que simplemente no ocurre eso que estás esperando, pero siempre te vas a convencer por las pocas veces que sí ves que sucede, o incluso como en esta situación de no tomas en cuenta la cantidad de destrozos que hay, o incluso de las familias que sí perdieron a algún ser querido en una situación trágica, porque te quieres enfocar en las personas que te dicen, no, pero a mí me salvó este cuadro de la Virgen, a mí en específico, y a mi familia nos salvó este cuadro de la Virgen. Y a las otras personas no, a las otras personas a ellos no los salvó. Sí, que a lo mejor ellos no eran suficientemente devotos, ellos no rezaban lo suficiente, ellos no eran creyentes tan fervientes. Esa era la pregunta lógica. Sí, ¿no? Y es la pregunta que yo me hacía cuando era niño, y que estaba muy metido en aspectos religiosos, aún así estando dentro del seno familiar, que también es muy, muy apegado a la idea de la iglesia. Yo me preguntaba ese tipo de cosas, pues, pero ¿por qué atribuir o por qué solo decir que el hecho de que, por ejemplo, una persona sí se salva, en el mismo accidente, en la misma situación, una persona se salva, pero otra no, una persona sufre mucho y la otra no sufre tanto o sufre en menor grado? Medida. ¿Cómo puedes hacer esa atribución, ¿no? ¿Cómo haces esa diferencia? Y es cuando entra como es lo que es la disonancia cognitiva, porque es querer justificar el hecho de interpretar. Bueno, ya vienen las explicaciones y te dicen, no, es que a lo mejor las otras personas no rezaron con el corazón, no lo pidieron desde el fondo de su alma, no dieron la atribución que sí estaban esperando que se hiciera. El típico de, pues que a esa persona ya le tocaba. Bueno, pues a ella le tocaba. Pues, aunque hubiera rezado, ya le tocaba. La persona que falleció, ella ya le tocaba morir y a los otros no. Pero entonces ahí entra una duda más grande, ¿no? Porque dices, si ya cada quien tiene su fecha destinada, ¿qué sentido tiene pedirle a Dios? ¿No? Pedirle a Dios o agradecerle a Dios, pues entonces simplemente significa que todavía no era el momento y vas a continuar hasta que va a ser el momento. Ahí entra un poco como el dilema del libre albedrío, pero es un tema un poquito aparte. Sí. Aquí yo solamente me quedo mucho con esta incertidumbre, ¿no? Porque yo me preguntaba, en un momento que vaya a ser difícil para mí en el futuro o algo próximo, algo grande o algo pequeño, ¿no? ¿Cómo podría yo? Porque yo me preguntaba eso, ¿cómo voy a yo garantizar? Porque uno piensa que quisiera tener esa pequeña garantía, esa pequeña certidumbre de decir, si cuando me pase algo, una desgracia a mí o a mi familia, Dios me va a conceder el sacarme de ese apuro si se lo pido. ¿Cómo podría yo pensar en que lo va a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y por eso mucha gente hace como eso, hace la idea de lo de las mandas, las peticiones, que incluso hay quienes, por ejemplo, cuando es lo del 12 de diciembre, que se están flagelando ellos mismos poniéndose nopales para ir a visitar y pedirle a la Virgen que a través de ese sudor y sangre que le están ofreciendo,
están esperando que les conceda su petición. ¿No? Sí, su petición, casi un milagro, ¿no? Hay muchos que sí te van por esa línea y decir, es que quiero que me conceda un milagro porque es tan complicado, no sé, salir de una enfermedad, de un cáncer o algo por el estilo. Una situación muy complicada y que es la única manera en que pueden sentir algo de alivio o algo de esperanza, que es como la palabra que se maneja mucho en esa situación, ¿no? Es que... Sí, que están tomando echando toda la esperanza en algo como eso, una atribución divina, una intervención del más allá, del cielito, de Dios, para que pasen esta situación complicada. Pero yo estando chico preguntándome estas características, decía, no sé si eso sea garantía suficiente, porque también, así como hay casos de la gente que te dice que sí se concedió, que sí sobrevivió, que sí pasó se curó, la situación difícil, la mayoría de los casos no lo es. En muchos de los casos no lo es. No voy a aventar un número porque sería a lo mejor inventármelo en estos momentos. Sí. Pero sí es bien común que escuche muchos más casos tristes de gente que termina perdiendo un familiar, rezando y rezando, esperando que se cure la persona, que las que sí pueden atribuir que sí se curaron. Tan solo, y también, esto ya fue en una situación más reciente, donde yo obviamente ya no estoy dentro de ese aspecto religioso, pero recuerdo haberlo escuchado mucho, y sobre todo porque fue en el aspecto del COVID, perdí varios familiares cercanos donde dijeron, es que un tío cercano cayó enfermo por el COVID, y me dijeron, pero nosotros le pedimos a Diosito y se curó. Pero tuve más personas que también están dentro de la misma línea familiar, parientes de esas mismas personas que también enfermaron y ellos sí fallecieron, y les pregunté directamente, no, pues entonces, ¿por qué ellos? Porque con uno sí. Porque él sí, dices que sí rezaste y sobrevivió, que se salvó, se curó, se recuperó, pero esas personas de acá no, tus mismos parientes, tus hermanos, primos, tíos, ellos no se curaron, y como dijo Yoshi, pues sí suele entrar como esta explicación de, pues a veces no les tocó, no es su momento, les tocaba así, tenía que pasar así, era para ponerte a prueba, ¿no? Porque también escuché de repente la explicación es una prueba de Dios. Pero pues hasta aparecen favoritismos, ¿no? ¿Por qué se concede a unos y no a otros en ese aspecto? Es que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo poder, uno desde este aspecto donde no tiene posibilidad de entender el cómo funciona, porque luego te van a decir eso de que Dios actúa de maneras misteriosas. Y uno como ser humano nunca va a terminar de entender, porque esa es ya con la explicación de cuando ya no quieren dar más a entender o querer cuestionarse más, como esa duda. Es donde te quedan de, nosotros no lo vamos a entender, así que simplemente va a actuar, pero pues al mismo tiempo, como dijimos, me quedo con ese punto de entonces, ¿de qué sirve el hecho de pedirle y rezarle y estar esperando a que interceda, cuando sabes que su plan divino nunca va a ser descubierto, ¿no? Y no vamos a ser descubiertos hasta que sucedan las cosas, ¿no? ¿Cuál es el gran punto? Y es de esas cosas que eventualmente me aventaron, porque ya ni siquiera es que uno decida realmente que te convence, ¿no? Pues estar viendo cómo suceden estas cosas te van alejando del hecho de ese mismo pensamiento religioso, al menos en la forma en cuando te lo estás preguntando, porque muchas personas, como siempre, lo escucharon desde estar muy chicos y nunca tuvieron ese momento de preguntárselo, de dudarlo, de tratar de averiguar un poco más. Simplemente se enraizó más ese mismo pensamiento, se enraizó más esa forma de ver, esa creencia. Doctrina. Y aparte del hecho de, por ejemplo, verlo en notas como esta, así porque no solo fue en un periódico, fue en diferentes fuentes de noticias de que estuvo saliendo durante el día, que notamos eso de, la persona que sobrevivió dice que la Virgencita lo salvó. Y así directamente lo prueban de esta forma. No es tanto que te digan que a lo mejor lo afirmen como de esa manera, lo están reportando por el hecho de que le dan el micrófono al señor para que dé su nota porque les parece maravilloso. Pero de una forma es como querer acaparar la atención y querer darle el enfoque como a esta forma de cómo sucedió en ese momento en particular. Que como aquí lo atribuye, dice, es el cuadro de la Virgen y mi hermana que intercedió para que nosotros no sufríamos más de la cuenta, por así ponerlo. Es como el querer monopolizar ese concepto, ¿no? Querer ponerlo en aspecto de, no, pues solo la gente que es religiosa, solo la gente que tiene la creencia de estas formas, son las personas que sufren menos, son las personas que se van a salvar, ¿no? Sí, que obtienen la gracia de alguna manera o se ven beneficiados, pues, ya sea por la gracia de la Virgen o del Dios o de quien quiera de ellos. Y se pues, quita el foco de lo que fue la situación realmente, pues las demás personas, las demás familias afectadas, los que realmente murieron, los fallecidos, pues a ellos ya, pues de ellos ya no se dice nada, o ya no se habla nada, porque el enfoque es lo de, mira, la maravillosa, el milagro que ocurrió aquí, que es el milagro que la Virgen se salvó a sí misma en su imagen de cuadro, porque no va a haber otra, no la pueden encontrar de otra manera, es única y
y especial ese cuadro específicamente, por eso se tuvo que salvar eso en vez de, no sé, haberse hecho algo más, haber evitado una catástrofe de una altura más grande o haber salvado simplemente las vidas de todos. Pero no, vamos a enfocar solo en que parte del cuadro que fue el único que tuvo el beneficio de salvarse en esa catástrofe. El hecho de escucharlo así es cuando me decepciona por el efecto de cómo se utiliza esta herramienta no solamente para llamar la atención, porque también se convierte en una nota pues para generar clics en las páginas que están dando noticias, y es así como que solamente seguir manteniendo como ese pensamiento supersticioso en la gente, en lugar de enfocarse en el hecho de, pues, de que la gente es la que tiene que de veras dar el apoyo y tener la empatía hacia los demás. No, es querer atribuirlo a que las cosas mágicas son las que nos están salvando, son las cosas que nos están ayudando, y que fuera de ellos no va a haber otra oportunidad, ¿no? Así como las personas que terminaron sufriendo más, como ellos que no tuvieron ese acercamiento y por eso terminan sufriendo más. Se ganaron ese castigo o terminaron de esa manera. Pues. Sí, más bien, pues que sí, que sufren más que ellos, porque a lo mejor esta familia con esta idea van a tener un poquito más como cómo sobrellevar la situación, por un poco más de la idea de esperanza que le están atribuyendo. Es que eso suele ser como la justificación, porque he visto gente que dice, no, es que pues déjalo, si ellos creen en eso, si eso les da fuerzas para salir adelante, pues no hay por qué criticarlos, no hay por qué mencionarlos. Pero pues es que la idea de eso, pues no tienes por qué atribuir tu fe o poner tu fe, dejar creer tu esperanza, tu fortaleza para salir adelante en una idea de pensamiento mágico. Hay muchas otras maneras en las que puedes salir tú adelante a tener esa fortaleza y no dejarla totalmente en la idea de hay un ser divino del que yo no tengo control o del que él toma decisiones sobre mí y no puedo yo interpretarlas o no ni siquiera puedo entenderlas, pero yo las dejo a sus manos y a su disposición. Él es el que va a interceder por mí y es el que me va a ayudar a salir, porque si no, por ejemplo, las demás personas que no tuvieron este milagro, entonces ellos no van a salir adelante, ellos no van a poder sobrellevar esta situación. Pues claro, o sea, es la idea de tener como ese concepto de que pues, el concepto de fe o de esperanza no es exclusivo del tema religioso, o no tiene que ser exclusivo del pensamiento divino, sino que es algo más humano y algo que podemos incluso ejercer nosotros como personas para ayudarnos a sobrellevar estos efectos de desastres o situaciones muy complicadas que estemos viviendo cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero bueno, esta es como la forma en como nosotros lo estamos interpretando, el hecho, como lo analizamos un poco, como mencionamos, es una situación que aparece repetidamente. Cada cierto tiempo vuelve a salir algún tipo de nota que va por esta línea, que va de esta forma, o con alguna variación un poco, pero pues la misma idea de eso, de la gente la gente se está salvando y tiene esperanza porque cree en cosas. A lo mejor nosotros estamos leyendo de más, o estamos dejando de llevar por la idea. No sé cómo lo estén pensando tal vez ustedes. Si quieren dejar su comentario, pues pueden dejarlo y con gusto los leemos también. Sí, igual, si quieren sugerir o tienen alguna aportación que darnos para algo, incluso algún tema de video en el futuro, también pueden comentarlo y compartir el video si les agradó. Y ya saben, dejarnos su like si les gusta, su comentario siempre es bien recibido, estamos siempre abiertos al diálogo o al debate. Así que los esperamos en nuestro siguiente video. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.